La noche del 28 de mayo de 1887, en la tranquila comunidad rural de Prince Edward Island, Canadá, un silencio inusual cayó sobre los campos. El viento apenas movía las hojas, y las luces de las casas se apagaban una a una. En medio de aquella calma aparente, Mary Toplin, una joven de 17 años, desapareció sin advertencia. Era una muchacha conocida por todos, amable, reservada y dedicada al trabajo del hogar. Nadie imaginaba que su ausencia marcaría el inicio de uno de los crímenes más inquietantes y dolorosos de la región. Las primeras horas fueron confusas. Algunos vecinos afirmaron haber escuchado pasos apresurados cerca del río. Otros aseguraron haber visto una figura oscura moviéndose entre los árboles. Nada era concreto, pero algo quedaba claro. Mary no se había ido por voluntad propia. Cuando la familia salió a buscarla con lámparas de aceite, encontraron huellas extrañas en la tierra húmeda y un rastro tenue que parecía dirigirlos hacia la orilla. Todo indicaba que algo había ocurrido allí, algo violento. El escándalo estalló al día siguiente, cuando el cuerpo de Mary fue encontrado en las aguas frías del río Southwest. Sus ropas estaban rasgadas, su piel marcada por golpes y alrededor de su cuello una señal que revelaba una verdad desgarradora. Ella había luchado por su vida. La noticia se propagó tan rápido que en cuestión de horas la tragedia ya era conocida en toda la isla. Las personas comenzaron a preguntarse quién podría haber cometido un acto tan brutal en un lugar donde todos se conocían. Las sospechas no tardaron en caer sobre un joven local, William Millman, un muchacho de buena reputación y miembro respetado de la comunidad. Algunos afirmaban haberlo visto cerca del río la noche anterior. Otros insinuaban que él y Mary mantenían una relación secreta. Pero había más. Rumores de que Millman tenía un carácter explosivo y un temperamento impredecible. Y aunque la prueba directa brillaba por su ausencia, la presión social comenzó a construir un culpable, incluso antes de que hubiera investigación formal. Pero lo que realmente convirtió este caso en una herida imborrable para la historia de la isla no fue solo la brutalidad del crimen, sino la cadena de errores, prejuicios y omisiones que vinieron después. Una investigación apresurada, testimonios contradictorios, un juicio marcado por tensión emocional y una comunidad dividida entre sed de justicia y dudas profundas. El asesinato de Mary Toplin sigue siendo, hasta hoy, un misterio cargado de sombras, y en cada rincón de la isla aún resuena la pregunta que nadie logró contestar: ¿quién mató realmente a Mary? Para comprender la profundidad del caso Toplin, es necesario situarse en la vida rural de Prince Edward Island en 1887. Era una época en la que la comunidad lo era todo: vecinos que se conocían por nombre, familias que compartían cosechas y jóvenes que crecían bajo la vigilancia silenciosa de sus mayores. Las noches eran oscuras, iluminadas apenas por lámparas de aceite, y los sonidos del campo se mezclaban con el murmullo del río. En ese entorno cálido y aparentemente seguro, la desaparición de Mary Toplin cayó como un golpe inconcebible. Mary provenía de una familia humilde pero respetada. Era una joven tranquila, dedicada a las labores domésticas y apreciada por quienes la trataban. Sus amigas la describían como dulce y algo tímida, mientras que su familia aseguraba que raramente se alejaba sola de la casa. Por eso, cuando no regresó después del atardecer, la preocupación se transformó rápidamente en alarma. Mary no era una muchacha imprudente. Si había desaparecido, algo grave había ocurrido. Las tensiones aumentaron cuando comenzaron a circular rumores sobre una posible relación entre Mary y William Millman, un vecino con buenas conexiones familiares. Algunos aseguraban que se veían en secreto. Otros insistían en que Mary quería cortar toda comunicación con él. En una comunidad pequeña, esas historias corrían como fuego entre pastizales secos, avivando opiniones y sospechas. La policía local, limitada por recursos y experiencia, enfrentó un desafío enorme desde el inicio. Sin un equipo forense, sin procedimientos claros y sin herramientas adecuadas, dependían casi exclusivamente de rumores, testimonios y suposiciones.
y en un caso cargado de emociones, cada palabra podía torcer la dirección de la investigación. A medida que el juicio avanzó, se hizo evidente que el proceso no solo trataba de encontrar justicia para Mary, sino también de proteger la imagen de familias influyentes y mantener la estabilidad social de la isla. El crimen, que había comenzado como una tragedia aislada, se transformó en un laberinto de dudas, silencios y decisiones cuestionables. Un laberinto que, aún hoy, permanece sin una salida clara. El día de la desaparición de Mary comenzó como cualquier otro en la granja familiar. El sol había salido con un brillo tenue, cubriendo los campos de trigo con una luz dorada. Los Tupling trabajaron desde temprano, y Mary ayudó a su madre a ordenar la casa antes de salir brevemente hacia la propiedad de una amiga cercana. Era una caminata corta, un sendero que había recorrido decenas de veces sin preocupación alguna. Su familia no imaginaba que aquella rutina cotidiana sería la última vez que la verían con vida. A medida que el sol comenzaba a descender, la ausencia de Mary empezó a inquietar. Su madre salió al porche varias veces, observando el camino de tierra que atravesaba el campo, esperando verla aparecer en cualquier momento. Su padre, más inquieto, caminó hacia la colina para abarcar una vista más amplia del sendero. No había rastro. La tarde se convirtió en noche, y con ella llegó un silencio que helaba la piel. Para una comunidad acostumbrada a la previsibilidad, ese silencio sonaba peligrosamente fuera de lugar. Los vecinos se unieron a la búsqueda de inmediato. Con lámparas de aceite en alto, recorrieron pastizales y bosques cercanos, llamando el nombre de Mary. Fue durante esta búsqueda que un joven aseguró haber visto algo inquietante. Marcas profundas en la tierra, como señales de una posible lucha. A unos metros, encontraron huellas que parecían pertenecer a dos personas. Una avanzaba de manera firme, la otra más errática, como si la hubieran obligado a moverse. El rastro conducía hacia la orilla del río. La familia Tupling, desesperada, siguió la señal hasta que las pistas se desvanecieron junto al agua. El reflejo tembloroso de las lámparas sobre la superficie oscura hacía que todo se sintiera aún más siniestro. Algunos vecinos afirmaron haber escuchado un grito la noche anterior, un sonido breve que podría haber pasado por el lamento de un animal. Pero ahora, con Mary desaparecida, cada eco del pasado cobraba un significado aterrador. El hallazgo del cuerpo, la mañana siguiente, sacudió los cimientos de la comunidad. Mary yacía en aguas bajas, atrapada entre ramas. Sus ropas estaban desgarradas y su cuerpo mostraba señales de un ataque feroz. No había duda alguna. Mary había sido asesinada. El horror fue inmediato. Su madre cayó de rodillas, su padre apretó los puños con una rabia silenciosa y los vecinos se miraron unos a otros como si hubieran despertado en una versión desconocida de su propio hogar. Cuando las autoridades llegaron, rodearon la escena con torpeza. No existían protocolos modernos, no había forma de preservar huellas, fibras ni rastros. Algunos hombres movieron el cuerpo antes de que los policías pudieran examinarlo. Otros caminaron por encima de las marcas en la tierra. La escena se contaminó sin remedio, destruyendo cualquier posibilidad de reconstruir el crimen con precisión. Era una tragedia rural, enfrentando un sistema policial sin preparación. Las primeras sospechas surgieron casi de inmediato, y todas apuntaban a un nombre. William Millman. Era joven, trabajador, aparentemente educado y pertenecía a una familia respetada. Sin embargo, su relación previa con Mary, envuelta en rumores y medias verdades, lo convirtió en el principal sospechoso. Algunos vecinos afirmaron que habían discutido días antes. Otros insinuaban que él se había enfurecido cuando Mary intentó distanciarse. Eran solo palabras, pero en un clima dominado por el miedo, bastaban para crear una narrativa. Millman negó con firmeza cualquier participación. Dijo que no había visto a Mary en días y que había pasado la noche con su familia. Sin embargo, su coartada se volvió más difusa cuando varios habitantes de la zona mencionaron haber visto una figura similar a él cerca del río la noche del crimen. ¿Coincidencia? ¿Confusión causada por la oscuridad? ¿O un intento genuino de ocultar su presencia? Las versiones se multiplicaban,
pero ninguna ofrecía una certeza sólida. La tensión creció cuando surgió un testimonio inesperado. Una joven afirmó haber escuchado a Mary llorando días antes del asesinato, mencionando que alguien la estaba presionando. No dio nombres, no ofreció pruebas, pero en la mente de los lugareños, la conexión con Millman era automática. La tragedia dejó de ser un hecho aislado y comenzó a transformarse en un drama social que exponía el lado oscuro de una comunidad que solía verse a sí misma como ejemplar. Para cuando la policía decidió interrogar formalmente a Millman, la opinión pública ya lo había condenado. Habitantes que antes lo saludaban con respeto, ahora lo observaban con desconfianza. Murmullos seguían sus pasos, y los padres alejaban a sus hijas cuando él pasaba. Sin un sistema legal sofisticado, sin pruebas científicas y con el peso emocional de la muerte de Mary sobre la comunidad, el caso se dirigía inevitablemente hacia un juicio en el que la verdad sería difícil de separar del miedo y de la necesidad de encontrar un culpable rápidamente. La noticia del asesinato de Mary se extendió por Prince Edward Island como un trueno desgarrando el cielo. En pocas horas, la pequeña comunidad se transformó en un hervidero de tensión. El miedo hizo que las familias cerraran puertas y ventanas más temprano de lo habitual. Los niños eran mantenidos dentro de casa y los hombres caminaban patrullando los caminos de tierra con lámparas colgadas del cinturón. La sensación de seguridad que había acompañado a la región durante generaciones se había roto para siempre. Los investigadores, abrumados por la presión social, pidieron que todos los residentes de la zona declararan. Las entrevistas se realizaron en la escuela local, que fue improvisada como sala de interrogatorios. Entre los que acudieron estaba William Millman. Su entrada generó un silencio incómodo. Incluso quienes eran sus amigos evitaron mirarlo a los ojos. Él sostenía que no tenía nada que esconder, pero la atmósfera en su contra ya era un enemigo difícil de enfrentar. El interrogatorio de Millman comenzó con preguntas rutinarias. ¿Dónde había estado? ¿Con quién? ¿A qué hora había regresado a casa? Sus respuestas eran seguras, pero la policía notó algo extraño en su comportamiento. Parecía esforzarse demasiado por mantener la calma. Sus manos se tensaban sobre la mesa cuando los agentes mencionaban a Mary. Sus ojos evitaban el contacto directo y, aunque nada de eso constituía evidencia sólida, contribuía a la imagen de un joven que ocultaba algo. Fue durante estas entrevistas que surgió una declaración explosiva. Un agricultor afirmó que había visto a Millman y a Mary discutiendo acaloradamente días antes del crimen. Según él, Mary lloraba, mientras Millman le hablaba con gestos bruscos. El testigo aseguraba que escuchó algo sobre vergüenza y consecuencias. Aquellas palabras se convirtieron en el combustible perfecto para una comunidad hambrienta de explicaciones. Algunos vecinos recordaron entonces rumores antiguos, que Mary podría haber estado embarazada, que Millman no quería reconocer responsabilidad alguna, o que su familia temía un escándalo. Nunca se comprobó la veracidad de estos rumores, pero en 1887, en una comunidad tan pequeña, las apariencias solían pesar más que cualquier documento o testimonio formal. La narrativa se construyó sola, como una tormenta que nadie estaba dispuesto a detener. Los investigadores regresaron a la escena del crimen para revisar detalles que habían pasado por alto. Encontraron marcas en el barro cerca del río que parecían indicar que alguien había arrastrado un cuerpo. También hallaron una cinta de cabello arrancada, más tarde identificada como propiedad de Mary. Pero lo que llamó más la atención fue una pisada profunda, más grande que la de ella y orientada hacia la zona donde el cuerpo fue hallado. Para muchos, era la prueba que necesitaban. Para otros solo confirmaba que alguien había estado allí, pero no necesariamente William Millman. Mientras tanto, la familia Millman comenzó a intervenir en la investigación. Intentaron convencer a las autoridades de que William era incapaz de cometer un crimen tan brutal. Aportaron testimonios sobre su carácter, su dedicación al trabajo agrícola y su comportamiento ejemplar. Sin embargo, cuanto más hablaban, más parecía crecer la sospecha entre los habitantes. La defensa apasionada de la familia
fue interpretada por algunos como un intento de encubrimiento. Los periódicos locales, ansiosos por vender ejemplares, se apropiaron de la historia. Titulares exagerados comenzaban a aparecer. El joven iracundo de la isla, la sombra de Millman sobre el río, amor prohibido y tragedia en los campos. Con cada publicación, la imagen pública de William se deterioraba más. No importaba lo que él dijera. El relato colectivo ya había decidido su lugar en la tragedia. La presión sobre la policía se volvió insoportable. La comunidad exigía respuestas rápidas, un culpable claro, un cierre emocional que permitiera procesar el horror. En lugar de profundizar en otras líneas de investigación, los agentes comenzaron a concentrarse exclusivamente en Millman. Cualquier detalle que pudiera beneficiarlo era descartado. Cualquier anécdota que lo perjudicara era amplificada. El caso estaba tomando forma no por evidencia, sino por consenso emocional. Finalmente, ante el clamor del pueblo y con un cúmulo de sospechas pero poca evidencia real, William Millman fue detenido. La noticia provocó una mezcla de alivio y agitación. Para los habitantes, el arresto era un triunfo contra la incertidumbre. Para quienes conocían a William era un error monumental, y para la familia de Mary era apenas el comienzo de un dolor aún más profundo, el de enfrentar un juicio donde cada palabra, cada gesto y cada silencio serían utilizados para reconstruir o distorsionar la última noche de su hija. El juicio de William Millman se convirtió rápidamente en el acontecimiento más comentado en toda la isla. La pequeña corte local, acostumbrada a disputas menores sobre tierras o ganado, ahora era escenario de un drama que capturaba la atención de todos. Desde temprano, vecinos llegaban en carros tirados por caballos, buscando un lugar desde donde observar aunque fuera un instante del proceso. No era solo un juicio, era un espectáculo emocional, un rito colectivo donde la comunidad intentaba comprender el horror que la había golpeado. William fue llevado al estrado con el rostro pálido, pero sereno. Vestía su mejor abrigo, aunque las manos no lograban dejar de temblar. Sus ojos recorrieron la sala, evitando detenerse en la familia Tuplin. La prensa local, situada al fondo de la corte, observaba cada gesto con avidez. Las primeras palabras de la acusación marcaron el tono del juicio. Se trataba de una narrativa simple, casi seductora en su crudeza. Un joven rechazado, una muchacha vulnerable. Una discusión que terminó en tragedia. Un crimen cometido por impulso y encerrado en silencio. La fiscalía construyó su caso sobre 3 pilares: los rumores sobre la relación entre William y Mary, los supuestos avistamientos cerca del río y la pisada encontrada en la escena. Presentaron testimonios de vecinos que afirmaron haber escuchado discusiones previas, e incluso de quienes, sin pruebas concretas, insinuaron que Mary había estado temerosa en las semanas anteriores. Ninguno de estos testimonios era decisivo por sí mismo, pero juntos formaban una red de sospecha sólida para una comunidad ansiosa por encontrar respuestas. La defensa, por su parte, intentó desmontar esa red señalando la fragilidad de las declaraciones. Destacaron contradicciones entre los testigos, la falta de pruebas materiales y la contaminación evidente de la escena del crimen. Argumentaron que cualquier persona del área podría haber dejado la pisada encontrada cerca del río, especialmente en una zona tan transitada por pescadores y agricultores. También intentaron demostrar que William no tenía antecedentes violentos y que siempre había demostrado respeto hacia Mary. Pero la atmósfera en la sala parecía ya inclinada en su contra. Uno de los momentos más tensos del juicio ocurrió cuando la madre de Mary fue llamada al estrado. Su voz temblaba mientras describía a su hija, amable, obediente, incapaz de hacer daño a nadie. Cuando el fiscal le preguntó si sabía de algún conflicto entre Mary y William, la mujer dudó un instante antes de responder. «Mi hija estaba preocupada por algo», dijo. No quiso decirme que aquel silencio incompleto resonó en la sala como una condena implícita. La ausencia de pruebas científicas dejaba todo en manos de la interpretación emocional de los testimonios. En una época anterior a la criminología moderna, la intuición pesaba tanto como los hechos,
y la intuición colectiva ya había decidido que William era culpable. Cada gesto nervioso suyo era interpretado como una señal de mentira, cada pausa como un intento de esconder la verdad. Incluso la falta de pruebas claras fue vista como parte de su supuesta habilidad para encubrir el crimen. El momento más devastador para William llegó cuando un joven vecino declaró haberlo visto cerca del río en la noche del asesinato. Aunque la visibilidad era limitada y el testigo no pudo describir con precisión la ropa o el rostro del hombre, su convicción fue suficiente para provocar murmullos entre los presentes. La defensa objetó inmediatamente, alegando que no se podía condenar a un hombre por una identificación dudosa. Pero el daño ya estaba hecho. La sospecha había ganado un nuevo impulso. Cuando llegó el momento de que William declarara, su voz se quebró por primera vez. Aseguró que jamás había lastimado a Mary, que sus encuentros habían sido breves y respetuosos y que la noche del crimen estaba con su familia. Pero sin nadie dispuesto a confirmar su coartada, su testimonio sonaba frágil frente al peso de la opinión pública. El juez observaba en silencio, consciente de que la tragedia había desbordado los límites del proceso judicial. Tras días de testimonios, el jurado se retiró a deliberar. Lo hicieron por menos tiempo del que muchos esperaban. Cuando regresaron, la tensión en la corte era tan densa que parecía llenar el aire. William recibió el veredicto sin entender completamente cómo había llegado a ese punto, culpable del asesinato de Mary Tuplin. Su familia lloró. Los Tuplin permanecieron en silencio. Y la comunidad, aunque dividida, aceptó el fallo como la única posible respuesta a un crimen incomprensible. Pero incluso mientras William era llevado esposado fuera de la corte, algunos comenzaron a preguntarse si la justicia había sido tan clara como parecía. La falta de pruebas sólidas, la dependencia excesiva de rumores, la presión emocional y la ausencia total de evidencia física dejaban un eco inquietante en la mente de quienes miraban más allá del deseo de cierre. Ese eco se convertiría en la raíz de la duda que con el tiempo transformaría este caso en una de las tragedias más desconcertantes y debatidas de la historia de Prince Edward Island. La sentencia contra William Millman cayó sobre la comunidad como un golpe definitivo. Aunque algunos celebraban el veredicto como una forma de justicia para Mary, otros lo recibieron con inquietud. Había un aire extraño, una mezcla de alivio y duda, que se extendía por la isla como una niebla espesa. William, con apenas 19 años, fue encarcelado a la espera de su ejecución. Sus padres, devastados, evitaban salir de casa, conscientes de que cada mirada en el pueblo estaba cargada de acusación o compasión silenciosa. En los días siguientes, comenzaron a circular rumores de que William había confesado en privado. La policía lo negó. Sus familiares también. Algunos vecinos afirmaban haber escuchado al joven romper en llanto durante la noche en la celda, pero nadie podía decir si aquello era un signo de culpa o de desesperación. La ausencia de pruebas concretas, la fragilidad del caso y la rapidez del juicio empezaban a generar un sentimiento incómodo entre quienes seguían los detalles más de cerca. El papel de la prensa local también se volvió tema de debate. Algunos periódicos, en un giro inesperado, comenzaron a cuestionar la versión oficial. Señalaban inconsistencias que habían sido pasadas por alto. El testigo que no pudo describir a William, la falta de un arma claramente identificada, las huellas contaminadas en la escena y los rumores contradictorios sobre la supuesta discusión entre él y Mary. Era como si, de pronto, la comunidad se diera cuenta de que había abrazado una narrativa demasiado cómoda. Sin embargo, otros periódicos, los más populares y conservadores, insistían en que el caso estaba resuelto. Para ellos, Mary había sido víctima de un joven dominado por los celos, el enojo y el orgullo herido. Sus titulares no dejaban espacio para la duda. El asesino recibirá su castigo. La isla limpia su honor. Justicia para Mary Tuplin. Ese discurso, repetido día tras día, mantenía a buena parte de la población firme en su conclusión. Mientras tanto, la familia Tuplin continuaba lidiando con un dolor casi inconcebible. La pérdida de Mary se sentía en cada rincón de la casa,
desde la silla que quedaba vacía en la mesa hasta el silencio repentino que reemplazaba sus risas. La madre pasaba horas sentada en el porche, mirando el camino por donde Mary había salido por última vez. Su padre se sumergió en el trabajo manual, intentando con desesperación llenar el vacío. Ninguna sentencia podía devolverles lo que habían perdido. Conforme se acercaba la fecha de la ejecución, un grupo de habitantes comenzó a cuestionar abiertamente el proceso. Eran pocos, pero persistentes. Algunos afirmaban que la investigación había sido apresurada, otros que la policía había ignorado pistas importantes, y otros incluso mencionaban la posibilidad de que alguien más, quizá un hombre adulto, quizá un desconocido, hubiera estado merodeando la zona aquella noche. Pero cualquier intento de reabrir la discusión era rápidamente silenciado, por quienes temían que volver al principio significaría revivir el trauma de la comunidad. El día de la ejecución llegó con un cielo gris que parecía reflejar la tensión general. William fue llevado a la horca con el cuello erguido y las manos temblorosas. Antes de que la cuerda fuera colocada, proclamó su inocencia una última vez. Aquellas palabras, repetidas ante la multitud reunida, sembraron un silencio profundo. Algunos voltearon el rostro. Otros, convencidos de su culpa, mantuvieron la vista firme. Minutos después, la ejecución se llevó a cabo. El capítulo final de su vida había sido escrito, pero el del caso no. Con el tiempo, comenzaron a aparecer nuevos testimonios que nunca habían sido presentados en el juicio. Un hombre aseguró haber visto a un desconocido merodeando cerca del río la noche del asesinato. Otro afirmó que escuchó una pelea entre dos hombres adultos, no entre un joven y una muchacha. Incluso se habló de un posible viajero que había dejado la región repentinamente después del crimen. Nada de esto pudo confirmarse, pero alimentó una nueva interpretación. ¿Y si William no había sido el verdadero culpable? Décadas más tarde, historiadores y criminólogos revisaron el caso con una mirada más crítica. Señalaron que el juicio había sido profundamente influenciado por la presión social y el deseo colectivo de encontrar rápidamente a un responsable. La falta de procedimientos forenses modernos, la dependencia en rumores, la ausencia de pruebas físicas y la juventud del acusado fueron considerados elementos suficientes para replantear la legitimidad del veredicto. En libros, conferencias y artículos, el caso Tupling comenzó a verse como un ejemplo escalofriante de justicia precipitada. Hoy el asesinato de Mary Tupling sigue siendo uno de los misterios más inquietantes de Prince Edward Island. La memoria de la muchacha permanece viva en la región, pero también la pregunta que nunca encontró respuesta definitiva. ¿Fue William Millman un asesino o una víctima más de una comunidad en shock? Con la distancia del tiempo, el caso se ha convertido en una advertencia sobre los peligros de la precipitación, los prejuicios y la necesidad desesperada de cerrar heridas demasiado profundas. Y mientras no exista una verdad clara, Mary seguirá siendo una sombra suave, trágica y silenciosa en la historia de la isla. Con el paso del tiempo, el caso de Mary Tupling se ha convertido en una herida que nunca terminó de cicatrizar. Su historia sigue viva en la memoria colectiva de Prince Edward Island, no solo por la brutalidad del crimen, sino por la sensación persistente de que la verdad pudo haber sido distinta a la que quedó escrita en los registros oficiales. Cada generación que revisa el caso encuentra contradicciones, vacíos y silencios que hacen difícil aceptar la versión final que la justicia de 1887 estableció. El nombre de William Millman quedó marcado para siempre, pero la duda que rodeó su juicio nunca se desvaneció por completo. ¿Fue realmente culpable o simplemente el blanco más accesible para una comunidad desesperada por cerrar un capítulo que le resultaba insoportable? Sin pruebas físicas contundentes, sin una investigación profesional y con testimonios moldeados por el miedo, su destino parece hoy menos un acto de justicia que un reflejo de la fragilidad humana frente al horror. La tragedia de Mary, una joven cuya vida fue apagada violentamente, terminó arrastrando consigo a otra, la de un muchacho que, ya sea culpable o inocente, nunca tuvo oportunidad de enfrentar un juicio verdaderamente justo.
Los dos quedaron atrapados en un relato construido a partir de rumores, presión social y una profunda necesidad de dar sentido al caos. Hoy, casi siglo y medio después, el caso Tupline continúa resonando porque nos obliga a enfrentar preguntas incómodas. ¿Cuánto pesa una vida en una comunidad pequeña? ¿Cuánto daño pueden causar los prejuicios? ¿Cuántas verdades se pierden para siempre cuando el miedo supera a la razón? Mary y William, aunque nunca lo eligieron, se convirtieron en símbolos de un sistema que falló a ambos. Si quieres conocer más casos olvidados, crímenes históricos y misterios que todavía buscan respuestas, te invito a suscribirte al canal. Aquí reconstruimos historias que el tiempo intentó enterrar, para que las voces y las vidas que quedaron en la sombra no se pierdan jamás. Tu apoyo mantiene viva la memoria de quienes no tuvieron justicia.